Imagina un yate que cuesta más que una isla entera, y ahora multiplícalo por 10. Hoy vamos a adentrarnos en las mentes de los multimillonarios que compran barcos por 500 millones, se ahogan en sus propias fiestas, esconden yates de las sanciones y literalmente obligan a los estados a pagar por su tiempo inactivo. Bienvenidos al canal para los más ricos. Vida de lujo. Koru de Jeff Bezos. En julio de 2021, el recién divorciado Jeff Bezos pasaba sus últimos días como CEO de Amazon en el yate de su amigo, el magnate de los medios Barry Diller. Ese barco, de $200 millones, es uno de los veleros más altos del mundo, con una figura de la esposa de Diller en la proa. Unos años después, Bezos recibió su versión Plus, el superyate de vela Koru, por aproximadamente $500 millones. Es el yate de vela más alto del planeta, también con una figura en la proa, ya no de su esposa, sino de Lauren Sánchez. Lauren bromeó diciendo que si fuera ella, habría que hacer los pechos más grandes. Hasta Zuckerberg estaría de acuerdo. Koru en el idioma maorí significa nuevo comienzo, un nombre honesto para un símbolo de $500 millones de una nueva vida. Pero los primeros en recibirlo no fueron su tripulación, sino los residentes de Rotterdam. En 2022, se informó de que un puente histórico sería desmontado parcialmente para que el Koru pudiera pasar. Miles de residentes prometieron acudir y lanzar huevos al superyate. Resultado, el plan se canceló en silencio, se desmontaron los mástiles y el barco fue arrastrado discretamente por debajo del puente. Las críticas persistieron. El Koru y su barco de acompañamiento de varios millones se convirtieron en el símbolo de la frase: pónganle impuestos, no sabe en qué gastar el dinero. La gente recuerda lo duro que es trabajar para los empleados de Amazon en los almacenes, mientras su ex jefe construye un yate de 500 millones. En términos de alarde, es un A-tier seguro. El desastre del yate bayesian, de Mike Lynch. En agosto de 2024, el tecnomultimillonario Mike Lynch, el Bill Gates británico, celebraba una victoria increíble en los tribunales. Había evitado aproximadamente un 99,3% de probabilidades de recibir una cadena perpetua. Me despedí de todos y no sabía si alguna vez volvería. Ahora tengo una vida nueva, decía. Decidió celebrarlo en su superyate Bayesian. Durante su construcción, tenía el mástil más alto del mundo, alrededor de 237 pies. Más tarde, otro magnate tecnológico calvo lo superó. Temprano en la mañana del 19 de agosto, el Bayesian estaba anclado a menos de 1 milla de la costa de Sicilia. Una tormenta extrema azotó la zona. El yate estaba en el punto perfectamente malo. Lo alcanzó una poderosa corriente de aire descendente con una fuerza casi como un tornado. El barco perdió energía, volcó y en cuestión de minutos se hundió en el fondo del mar Mediterráneo. Los expertos llaman a esta combinación de factores una posibilidad en 1 millón. Hay una versión que dice que la búsqueda de un mástil récord hizo al yate demasiado pesado en la parte superior y que una quilla retraída durante la tormenta redujo aún más su estabilidad. El jefe del astillero no está de acuerdo. Llama al barco insumergible y culpa a la tripulación de 10 miembros, que supuestamente no tomó las medidas necesarias. Como resultado, 7 personas murieron, entre ellos el propio Lynch y su hija. Encontraron a 4 sin agua en los pulmones, lo que significa que respiraron durante un tiempo en bolsas de aire dentro del yate volcado y se asfixiaron. Esta es la pesadilla que todos esperaban de la historia de Ocean Gate, pero en la realidad. En términos de lujo, el Bayesian podría haber obtenido una A, pero en seguridad es un F-tier puro. El Anti-Jet, de Elon Musk. Elon Musk tiene una relación extraña con las vacaciones. Cuando dirigía X.com, tomó por primera vez unas vacaciones normales y voló con su esposa en su luna de miel. Mientras estaba en el avión, la junta directiva lo destituyó. El segundo intento de luna de miel terminó con él casi muriendo de malaria. Luego tomó otra semana de descanso. Explotó el cohete de un amigo. Las siguientes vacaciones, explota su propio cohete. La moraleja de Musk: no tomen una semana de vacaciones. Con los yates, vive bajo la misma lógica. No los compra en absoluto y se enorgullece de ello. Cuando Mark Zuckerberg se compró un megayate, Musk admitió: se ve genial. Pero inmediatamente añadió que él no tiene tiempo para yates porque trabaja. Y le lanzó un dardo a Jeff Bezos:
diciendo que salga de la bañera caliente en su yate si quiere volar de verdad al espacio. En un mundo donde los ultrarricos compiten por la longitud de los cascos, el gesto más ruidoso es no tener barco en absoluto. El antiyate de Musk es un S-tier separado. Y sí, él entiende perfectamente cómo funciona esta imagen. Musk es un gerente de percepción profesional. Mark Zuckerberg, Launchpad y Wingman. Zuckerberg, por el contrario, juega en el equipo opuesto. Un yate no es suficiente. Para su 40º cumpleaños, compró el megayate Launchpad por aproximadamente $300 millones. 4 cubiertas, alrededor de 387 pies de eslora, tripulación de 50 personas. Pero eso no fue suficiente. Compró un segundo yate, el Wingman, por aproximadamente 30 millones, solo para transportar sus juguetes y equipo acuático. Mantener los dos barcos y pagar los salarios de las tripulaciones cuesta alrededor de $30 millones al año. Para una persona normal, eso es el cosmos. Para Zuck, son 3 horas de trabajo. Eso es lo que gana en ese tiempo en acciones. En términos de lujo absurdo, es un honesto S-tier. Seren, Mohammed bin Salman. En 2015, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, organizó una fiesta en una isla privada. Llevó allí a varias docenas de amigos y alrededor de 150 mujeres. A todas les hicieron pruebas de enfermedades infecciosas, les quitaron los teléfonos y comenzó un largo fin de semana de oración privado. Cuando los medios locales se enteraron de su maratón haram, el príncipe decidió que necesitaba la máxima privacidad. Durante unas vacaciones en Francia, vio un yate gigante cerca de la costa e hizo probablemente la compra impulsiva más cara del mundo. Compró el superyate Serene por aproximadamente $500 millones. El Seren es un barco de 7 pisos con una eslora de alrededor de 439 pies. Tiene 3 piscinas, una sala de observación submarina, una sala de nieve con nieve real, un submarino para 5 personas, 2 helipuertos y varias cocinas de nivel restaurante. El mantenimiento anual ronda los $40 millones. El propietario anterior, un multimillonario del vodka, alquilaba el yate para recuperar parte de los gastos. Entre los huéspedes estuvo Bill Gates. El activista climático profesional pagó aproximadamente $5 millones por una semana a bordo. Así es como la agenda verde y un yate de 500 millones se encuentran en un punto. En lujo, bin Salman es A-tier. Rising Sun, de David Geffen. El productor David Geffen compró el yate Rising Sun de 454 pies por aproximadamente $500 millones. A bordo han estado presidentes, tecnomultimillonarios, estrellas, cantantes y esos mismos activistas climáticos. Durante la pandemia, Geffen convirtió su barco en un símbolo de desconexión con una sola foto. Publicó en Instagram una foto del Rising Sun en el Caribe y escribió que se estaba autoaislando en el yate en algún lugar de Granadinas y esperaba que nosotros, los simples, también nos mantengamos seguros. Los presentadores de televisión lo criticaron al aire. Realmente publica una foto glamorosa de su yate y escribe: "Chicos, aguanten, yo esperaré el virus en un barco en el Caribe". Este es uno de los alardes públicos más duros. Sin embargo, en términos de nivel de comodidad, el yate es A-tier, pero debido a la percepción pública, la calificación general cae a B-tier. Larry Ellison y Sayonara. En 1998, durante una regata australiana, el multimillonario Larry Ellison llevó su yate de carreras Sayonara, también llamada Sanora, directamente al centro de una tormenta de nivel huracanado. Decía que subías a la cresta de una ola y era como caer en un pozo de ascensor, y el barco era lanzado como si lo tiraran desde un edificio de 4 pisos al asfalto. La regata terminó con la muerte de 6 personas en otros barcos. El equipo de Ellison escapó por milagro con fracturas y la victoria. Si nuestro barco se hubiera hundido, todos habríamos muerto, admitió. Pero la principal conclusión de Larry no fue sobre seguridad, sino sobre velocidad. El yate era insuficientemente rápido. El siguiente barco recibió un ala de carbono de 20 pisos, y con él al timón, el Team USA ganó la Copa América por primera vez en 15 años. Para descansar, Ellison tiene otro lujo: Ronin, Katana, Rising Sun
Musashi, todos con referencias al camino del samurái, con el que está obsesionado. Tú no eres un fan del anime, solo eres pobre. Así se lee su flota. En impulso y escala, Ellison es un S-tier puro. Andrei Melnichenko y Sailing Yacht A. El Motor Yacht A por aproximadamente 300 millones y el Sailing Yacht A por aproximadamente 600 millones de dólares son los yates más reconocibles de Andrei Melnichenko. Sus formas son tales, como si un niño con un presupuesto ilimitado los hubiera dibujado. El problema es que el propietario fue sancionado. El Motor Yacht A en ese momento estaba en aguas seguras, pero el Sailing Yacht A estaba en un puerto italiano, donde fue arrestado. Según la ley italiana, un activo congelado debe ser devuelto al propietario en el mismo estado en que fue incautado. Es decir, mientras el yate está parado, el Estado paga la tripulación, el seguro, el amarre y el mantenimiento. Según estimaciones, sale aproximadamente $1 millón al mes solo para que el barco esté parado. Algún día se levantarán las sanciones y, posiblemente, la cuenta se le pasará al propietario. Pero con cómo van las cosas, habrá que esperar mucho. No es de extrañar que en internet bromeen Free Sailing Yacht A, al menos por lástima al presupuesto italiano. En diseño es S-tier, en política es D, en promedio, un conflictivo B-tier. Calígula y el lago Nemi. El emperador Calígula, mucho antes del petróleo y Silicon Valley, tenía sus superyates. Cayo César Augusto Germánico, el tercer emperador de Roma, era conocido como un completo loco. Entre otras cosas, construyó 2 yates gigantes de unos 230 pies de eslora y los botó no en el mar, sino en el lago Nemi. Los barcos para su época eran increíblemente avanzados. Las cubiertas estaban adornadas con oro, piedras preciosas y estatuas. Alrededor crecían vides y árboles frutales. Se les llamaba barcos de placer de Calígula. Puedes estar seguro, en el año 37 después de Cristo, no había fiestas de ese nivel en ningún otro lugar. La historia no se repite, pero rima. Los gigayates de hoy son herederos directos de estos palacios flotantes. Calígula obtiene un Chaos Tier separado, escala S, moral F. Britannia de la Reina Isabel. El yate real. Britannia era un símbolo flotante de la monarquía británica. En 1953, cuando fue votado, el país aún vivía bajo las normas de racionamiento de guerra. En señal de modestia, la reina Isabel II rompió contra el casco no una botella de champán, sino una de vino barato, a pesar de que el yate en sí costaba alrededor de $100 millones y era un castillo en el agua de 412 pies. A bordo había un garaje para los coches de la reina, un tobogán acuático y una enorme mesa de comedor. Según los rumores, debajo de la mesa había un botón secreto. Si los invitados resultaban molestos, la reina lo presionaba y los sirvientes comenzaban a retirar los platos, una señal de que la velada había terminado. Además de las giras mundiales, se usaba para las lunas de miel reales. Hubo 4 en total, y las 4 terminaron en divorcio. Tal vez el yate realmente estaba maldito, o tal vez la idea de llevar a la novia a una isla con 240 marineros en forma no era la mejor. Después del marcador de 0 a 4, la familia renunció a las lunas de miel marítimas y las estadísticas de divorcio mejoraron. En 1997, el Britannia fue dado de baja, uno de los raros casos en que la reina lloró en público. Por su legendario estatus, es un seguro B-tier. Trump Princess y Trump Princess. En 1988, Donald Trump compró por $30 millones un superyate que antes pertenecía a un traficante de armas saudí y lo renombró Trump Princess. El yate estaba literalmente cubierto de oro y ónix. En la cubierta, una piscina bajo cristal antibalas y, en caso de cualquier problema, su propio hospital. Pero una princesa no fue suficiente para Donald. A principios de los 90, comenzó el proyecto Trump Princess Seconds, que debía ser el yate más grande del mundo. Pero las dificultades financiosas lo arruinaron todo. El proyecto se cerró y el primer Trump Princess se lo vendió a un príncipe saudí. Aunque ahora Trump ya no es miembro del Club de Yates, los dueños de superyates aún lo quieren por sus lagunas fiscales. Les ayudó a ahorrar en el mantenimiento de su flota. Por este servicio, está establemente en su A-tier.
Putin y Graceful. Oficialmente, Vladimir Putin gana aproximadamente $120,000 al año, pero constantemente se le asocia con yates caros. Uno de ellos es el Graceful, de unos 270 pies de eslora. A bordo hay camarotes ultralujosos, camas de diseñador que cuestan aproximadamente $34,000, baños de mármol con grifería dorada y una piscina que puede transformarse en pista de baile. En nivel de lujo, es A-Tier. Diddy y Victorious. En 2004, Sean Diddy Combs estaba descansando en su yate de $6,3 millones cuando la policía irrumpió a bordo. Según un invitado, Puff simplemente enloqueció. Siempre teme que lo persigan por su fama y simplemente salió corriendo. Más tarde se supo que la redada fue un error. Confundieron a los invitados con una pandilla. La policía se disculpó, pero el momento en que el anfitrión se convierte en Usain Bolt, por alguna razón lo ignoraron. Con el tiempo, el imperio de Diddy creció, y con él sus yates. Para 2022, ya es multimillonario y puede alquilar el superyate Victorious por aproximadamente $1 millón a la semana. En diciembre de ese año, llevó a su hijo de 24 años a este yate familiar, y eso fue un error. Una exazafata presentó una demanda. Según ella, a bordo había muchas celebridades y mujeres, algunas inconscientes después de los tragos de Diddy Juice. En el cine del barco, afirma, el hijo de Diddy la acosó. La manzana no cayó lejos del árbol. En lujo es A, pero debido a los escándalos, la evaluación general es C-Tier. Evan Spiegel. El cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, a sus 20 años tempranos, compró un superyate por aproximadamente $200 millones y ahora navega por los mares junto a su esposa, una supermodelo. Cada vez que recuerdo esto, se despierta un pequeño iceberg dentro de mí. Deseo que la imagen perfectamente brillante al menos una vez choque con la realidad. Pero en esencia, esto es simplemente un alarde de multimillonario clásico sin escándalos. Un seguro B-Tier. Lamborghini 63 y Conor McGregor. El Lamborghini 63 es un yate supercoche. Acelera hasta 63 nudos, aproximadamente 20 nudos más rápido que la guardia costera. Los cinturones de seguridad no son una broma. La cabina de pilotaje replica casi por completo el interior de un Lambo. Dos motores V12 generan alrededor de 2,000 caballos de fuerza cada uno. Arranque mediante botones de caza. Precio: alrededor de $4 millones. El primer propietario fue el campeón de UFC Conor McGregor. Lógico, el barco más rápido y ruidoso debe pertenecer a Conor y a otro tipo que está seguro de que es Conor. McGregor no es multimillonario, simplemente me gusta mucho este yate. A-Tier en velocidad y efecto. JP Morgan y Corsair. En 1881, el banquero John Pierpont Morgan compró el yate Corsair de 185 pies de eslora. 9 años después, construyó el Corsair II, de 241 pies, para impresionar a sus amigos del Club de Yates de Nueva York, y luego se lo dio a los militares, y encargó el Corsair III, de unos 304 pies. Al votar el tercer yate en 1898, un periodista preguntó cuánto costaba operar semejante monstruo. La respuesta pasó a la historia. Señor, si hace esa pregunta, no puede permitírselo. Esta es la quinta esencia del esnobismo de los yates y un eterno A-Tier. Nancy Walton. La multimillonaria Nancy Walton, heredera de Walmart, es dueña de un superyate de aproximadamente $300 millones. En 2023, se convirtió en objetivo de activistas ecologistas. En una marina asiática, lo atacaron con extintores de pintura y desplegaron una pancarta que decía: "Tú consumes, otros sufren". Unos meses después, organizaron otra acción en Barcelona. El mensaje es uno: los ultrarricos que hablan de sostenibilidad están friendo el planeta con sus entretenimientos. Después de las acciones, el equipo del yate lava la pintura. Nancy continúa sus viajes. Los activistas van a Walmart por nuevos materiales. El ciclo se cerró. En lujo, A, en nivel de protestas alrededor. También A, en total, un ruidoso B-Tier. Gabe Newell y su flota. El cofundador de Valve, Gabe Newell, pasa la mayor parte de su tiempo en el mar.
Durante la pandemia, su barco de acompañamiento de 220 pies, el Dapple, seguía al yate principal como un hospital flotante. Luego, Gabe vendió el Dapple a Mark Zuckerberg y él mismo se cambió al superyate de 300 pies Tranquility, que antes pertenecía al estafador Joe Lowe. Paralelamente, está construyendo un proyecto aún más grande, el UU-122. Para investigaciones, tiene el barco Pressure Drop, y para la profundidad extrema, el submarino de la compañía Inkfish, que ya ha descendido al fondo de la fosa de las Marianas. En la primera inmersión, el equipo encontró principalmente plástico, pero más adelante podría encontrar cualquier cosa. Una flota, un submarino en el fondo del océano y una compañía que imprime dinero. Esto es un S-tier puro de vida como en un juego. Steve Jobs y Venus. En 2009, Steve Jobs comenzó el proyecto de un superyate por aproximadamente $120 millones, mientras luchaba contra el cáncer. Durante años trabajó en él con un diseñador y le dijo a su biógrafo: «Puedo morir y dejarle a mi esposa un barco a medio construir, pero si detengo el proyecto, sería admitir que me estoy muriendo». Y así sucedió. A medias, Jobs murió, pero le dejó a su esposa Lorraine no una construcción incompleta, sino un yate terminado. Un año después de su muerte, el Venus fue botado. Parece un producto gigante de Apple: minimalismo, vidrio, líneas perfectas. Las paredes de vidrio de piso a techo las hicieron los mismos ingenieros que trabajaron en los icónicos objetos de Apple, y el yate se controla mediante iMacs de 27 pulgadas que parecen que nadie los ha actualizado. Diseño: un cuento de hadas. Funcionalidad más bien C. Por lo tanto, la calificación final es un cuidadoso B-tier. Conclusión. Así quedó la lista de niveles hoy. El lujo no es solo el precio en la etiqueta, es la historia que le cuentas al mundo al salir del puerto. Ahora mismo te invito a ver una de las publicaciones anteriores en el canal para los más ricos. Aquí hablamos de lujo, riqueza y la vida de las personas más influyentes del planeta.